Este podcast viene a todo cuestionar. Este es tu espacio, ven y hazlo sonar. Ven y hazlo sonar. Generación Atlántica da mucho de qué hablar. Raíces en el agua y miradas hacia el mar. Unidos por la historia que nos vuelva a conectar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación Atlántica, en el cual la verdad es que no les prometo mucho, porque la vena fan me va a salir 100%. De hecho, tengo las preguntas aquí, pero es muy probable que me las salte, ¿vale? Pero bueno, como pueden observar, estamos con una persona muy especial, como siempre digo. En Canarias tenemos mucho talento y aquí tenemos a Jorge Laguna. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer tenerte aquí. Vamos, además agradecerte que estés aquí, porque sé que está haciendo unas condiciones un poco así extrañas, pero vamos, que haya cuadrado, me parece un milagro, así que gracias por estar, de verdad. Un placer, desde luego, un placer. Bueno, vamos a empezar como siempre con ese pequeño bloque de presentación, ¿vale? Tu nombre, como he dicho, pues Jorge Laguna, quien no te conozca, ya está tardando. Sí que suelo preguntar siempre la edad. Sé que es indiscreto, pero bueno, si la quieres compartir. Yo creo que todavía estoy en la edad en la que no es indiscreto. Vale, perfecto. Tengo 31 ahora mismo, que ya me empiezan a pesar un poco los años. Porque La crisis de los 30. Sí, estoy empezando a ver ya cómo el prime empieza ya a decaer de la edad, de que ya cada vez aguanto menos la fiesta, cada vez aguanto menos el deporte y tal. Literal. Sí, pero bueno. Pero ya estamos, ahí estamos. Luego, te iba a preguntar tu isla de residencia, pero también sé que ahora mismo estás del tingo al tango literal. Sí, o sea, yo resido en Tenerife, pero bueno, es verdad que paso mucho tiempo en Madrid por cuestiones de trabajo y también en Gran Canaria y en La Palma. Vale. Entonces estoy un poco entre... Tal cual. Canario, sí. En plan, ciudadano del mundo, ciudadano de Canarias. O sí, sea, sí. Literalmente. Que me encanta, desde luego, la verdad, poder viajar por las islas para Sí. cosas de trabajo, me encanta. La verdad que es un privilegio. O sea, poco se habla, es verdad que Sí. es un ritmo de vida que a veces también va pesando con el paso de los años, ¿no? Pero sí que es verdad que es un privilegio y que al final, pues como que vives todas las islas, entonces Sí. está bastante guay. Y luego, por último, pues ¿a qué te dedicas? Pues buena pregunta, porque ahora mismo, o sea, siempre he tenido respuesta para esto, pero ahora estoy en un momento en el que no tengo una respuesta muy clara y lo que voy a decir a lo mejor suena un poco pedante, pero yo ahora mismo me dedico a contar historias en diferentes formatos, que hasta hace un tiempo no era así, porque Exacto. yo empecé siendo guionista, trabajé como guionista puro, por así decirlo, durante 8 años. Bueno, también hice un pequeño tiempo como periodista y demás, pero muy Vale. poco, unos meses solo. Trabajé durante 8 años como guionista, luego empecé con la novela, me ha gustado mucho, me va A bien de nosotros momento. también. Entonces sigo también como novelista y ahora también he empezado a producir mis propios documentales. Yo ya escribía documentales, yo dirigí un documental hace 10 años ya, Vale. que fue bastante bien. Y siempre me ha gustado contar historias en el formato documental, en reportajes también, entonces he vuelto a reengancharme con el documental. Entonces, bueno, pues ahora estoy un poco, también colaboro en la radio con Sí. un programa semanal, entonces de alguna manera estoy un poco metido en diferentes formatos para contar historias, que al final es lo que me gusta. Maravilloso, o sea, es que de hecho ese es el motivo principal por el que estamos aquí. Además, este capítulo va a salir el día 23 de abril, concretamente, Día del Libro. De hecho, en el plano, creo que en todo se está viendo, en la mesita que tenemos ahí, los libros de nuestro querido autor aquí hoy, que obviamente después te pediré que me los firmes porque sí soy Un esa placer. persona, ¿vale? Entonces, no es que me esté aprovechando, ¿vale? Simplemente que ya que estamos, pues bueno, pues me los traje por eso. Bueno, por eso y porque quería que se vieran, no solo hablar de ellos, sino también que se vieran que son reales y que están Pues aquí. muchas gracias. Entonces, nada, también como siempre hacemos un pequeño bloque al principio con unas preguntillas como más random, entre ellas no tienen nada que ver, Vale. pero un poco por conocerte más, ¿vale? La primera, si solo pudieras escuchar a un artista el resto de tu vida, ¿cuál sería? A uno, Sí. Avicii. Me encanta, Sí. me encanta, me parece muy bien, la verdad, Sí. muy buena elección, me gusta. Luego, ¿tu comida favorita? La pizza, te diría. Vale. No es nada sofisticado, pero Me da igual, pero o me sea, encanta. me has respondido súper rápido, hay gente que se queda 1000 años así como, uff, es que no podría elegir, o sea, que me Ya, parece es que genial. estuve pensando en una comida un poco más sofisticada, pero es que en realidad a quién voy a engañar, ¿no? La pizza es maravillosa elección, o sea, de hecho, en la última semana creo que he comido 2 veces pizza. Me ha Y cuadrado. pocas me parece, ¿eh? Pocas Porque me parece, encanta. sí, Yo sí. la comería todos los días si pudiera. Total, la verdad es que son maravillosas y hay cada mezcla Sí. que es increíble. Y luego normalmente se pregunta por el mejor consejo que te hayan dado en la vida. Yo te quiero preguntar por el peor consejo que te hayan dado. El peor. Sí. Bueno, mira, esto tiene que ver un poco, yo creo que a ti también te pillará generacionalmente, que nos pilló un poco el tema de la crisis.
a mí el consejo que me dieron la mayoría de profesores en el colegio y en el instituto es que hiciéramos una carrera que tuviese salidas, porque si no íbamos a vivir una desesperación laboral. Literal. Y en realidad yo hice justo lo contrario, apoyado por mis padres. O sea, mis padres fueron los que me dijeron, oye, si te gusta tanto el cine, el Claro. periodismo y la tele y el audiovisual y tal, pues métete a hacer algo de eso, ¿no? Y eso hice, y en verdad me he ido buscando yo mi propio camino, que tampoco, o sea, no voy a hablar un poco aquí del hombre hecho a sí mismo y demás, pero sí es verdad que concretamente nuestro ámbito exige mucho el que tengas tú que ser un poco buscavidas e intentar labrarte las oportunidades, porque es muy complicado que llamen a la puerta de tu casa a darte trabajo, ¿no? No es tan canónico. Tal cual. Entonces, el peor consejo que me han dado te diría que es ese, Sí. que haga lo que tenga salidas por asegurar. De hecho, todavía me lo siguen diciendo. Sí, O sea, es un total. consejo recurrente que todavía me dice mucha gente de, Sí. oye, ¿no te vas a hacer un doctorado? Oye, ¿por qué no buscas plaza como profesor para dar clases? Y en plan, a ver, que no me veo siendo profesor. Exacto. Me gusta dar charlas, conferencias y tal, pero no me veo toda la vida dando clases. Es que es duro, ¿eh? Claro, exacto, y creo que te tiene que Realmente. gustar, tiene que haber un Sí, punto vocacional. literal. Pero entiendo que está el punto este como de encontrar una salida Como estable, estable, exacto. que lo entiendo también, evidentemente, porque es parte Y de más otra en los tiempos que generación. corren, que al final hay Exacto. una inestabilidad en muchos sentidos y es como, si tuviera un trabajo estable por lo menos, Sí. como la base, ¿no? A partir de ahí ya construir, pero sí es Total. verdad que sí, que coincido totalmente, a mí lo mismo. Aparte, yo me fui por letras y todos los profesores míos eran, vete por ciencias. En plan, ¿por qué? O sea... Ya, porque te ¿sabes? cierras unas puertas Es que como- ya luego no se te van a exacto, abrir. Y digo, pero es que a mí lo que me gusta son las letras, voy a Ya. ir por letras obviamente, pero Pues yo además letras cometí, puras. yo cometí tu error. ¿En Yo serio? quería hacer letras y me fui por ciencias, porque como no, si no lo tienes 100% Ya. seguro, vete por ciencias, porque lo que te Ya, estaba ok. diciendo, en plan de, se te va a cerrar una puerta que no vas a Sí, poder abrir porque sí, ya sí, no has sí. hecho las matemáticas de ciencias, no has cursado física, no has cursado tal, entonces, claro, ya Hombre, te yo has... es que sí lo tenía muy claro porque mi opción por ciencias era astronomía. Dije, uff, no es que no me viera capaz, sino que me frustraba pensar que a lo mejor investigaba un agujero negro toda mi vida y no descubría Ya. nada. Dije, hombre, periodismo es mucho más divertido, en plan, cuento algo Ya. nuevo todos los días. Entonces ahí ya lo decidí, dije, sí, para adelante. Entonces sí que fue como, me da igual. O sea, voy a hacer lo que realmente quiero y bueno, ya que estamos, así que creo que tan mal no decidí Lo en su mejor, que momento, hiciste, ¿eh? lo mejor que hiciste, desde luego, porque a ver, hay mucha Sí. gente que al final acaba frustrada tomando un Muchísimo. camino que es el que han elegido por esa Por esa persona. persona. Tal cual. Pero bueno, vamos a ir entrando un poco ya en materia. O sea, necesito saber ya, pero ya de verdad, ¿en qué momento se te ocurre escribir estos libros ambientados además en Canarias? Porque son tres, o sea, el primero, si no me equivoco, los puse por orden. Está primero el que está ambientado Sí. en La Palma, luego Tenerife, luego Lanzarote. ¿En qué momento Canarias está ahí como Vale, elemento? mira, yo trabajaba como guionista, como te comentaba hace un momento, y yo escribí El secreto de la Indiana como un proyecto de serie de televisión. Qué Vale, guapo. entonces el proceso fue inverso, porque yo Vale. escribí esto como una serie de televisión que estuve durante un año desarrollándola con un laboratorio de guión en la isla de La Palma que se llama Isla Aventura. Ahora es en toda Canarias, pero en aquel momento solo era en la isla de La Palma. Estuvo tutorizado por Javier Olivares y por Jordi Calafí, que ellos, bueno, sobre todo Olivares ha sido el creador del Ministerio del Tiempo, Isabel, Vale. Carlos y demás, ahora hizo ENA. Y él tutorizó parte del proceso, yo luego continué con el desarrollo y gané 2 festivales mercados al desarrollo de coproducción de proyectos con Latinoamérica. Vale. Estuve a punto de firmar con una plataforma, pero fue justo en el COVID. Fue Guau. entre el 19 y el 20, entonces fue Sí. el primer proyecto que se cayó por el tema del aumento presupuestario. Sí. Y yo llevaba casi 2 años y medio de escritura y de desarrollo de ese proyecto de televisión y decidí convertirlo en novela porque llevaba mucho tiempo escribiéndolo, no quería que quedara en un cajón y digo, Claro. mira, yo la escribo, me entretengo porque es un terreno que quiero explorar y luego pues al final estas cosas que tiene la vida de repente, que la ve una editora, le encanta y que lo quieren publicar, la novela tiene bastante éxito, Sí. de hecho se sigue reeditando Sí, también sí, sí. en bolsillo y en Exacto, en es que lo vi unidades. el otro día en bolsillo y digo, ay, espérate. Sí, llevamos, si no me equivoco, 5 ediciones en trade, que es el formato sí, este este. grande, y 3 en bolsillo. Wow. Entonces, bueno, bastante bien, la verdad, Sí. y hace 3 años que se publicó, o sea que yo estoy muy contento. Y eso me ha permitido, por una parte, pues también cogerle mucho cariño a la escritura de la novela, Sí. y que también, pues al tener tantos lectores, también me anima a mí a seguir escribiendo. Y yo, pues me gustó tanto el proceso de escritura de la novela que ya he seguido. Entonces, bueno, pues ahí enganché con historias de las que yo tenía ya ciertas nociones y que las que quería investigar más, y al final, como soy canario y como siempre me ha interesado Claro. la historia de Canarias, pues he ido buceando un poco en la historia nuestra para contar estas historias que son la segunda y la tercera novela.
Claro, es que al final me falta justo leerme la segunda, que es el último libro que había pedido ya, de por favor necesito tener los 3 completos, o sea, es como que me faltaba algo, pero el primero y el último sí que me los he leído y hay una sensación que se me ha generado con los, bueno, hay muchas sensaciones, pero es como si hubieras vivido en esas islas toda tu vida, en plan como si te conocieras cada rincón de la isla. Por ejemplo, es que en el primer caso yo soy de La Palma, entonces claro, Vale. era como, entiendo perfectamente por dónde están yendo los personajes, era como, ¿pero esta persona ha vivido aquí? ¿O qué ha hecho? O sea... Bueno, pues me alegro que me lo digas porque, a ver, es verdad que en La Palma para mí prácticamente ya es una segunda casa. O sea, yo antes Claro. lo decía en sentido metafórico, pero ahora es ahora real. es que literalmente yo a lo mejor me puedo pasar 3 meses al año en La Palma. Vale. Y en aquel momento, cuando estuve con el proyecto de Isla Aventura, hice 4 viajes, cada viaje de 2 semanas. Entonces, en total Vale. te diría que estuve casi 2 meses. No llegó a 2 meses, pero mes y medio por lo menos. Sí, Además, mes y medio en el que yo iba únicamente a documentarme para el libro, por lo tanto Ok. pasé mucho tiempo con los tabaqueros que todavía quedan, sobre todo en Breña Sí. Alta, con mujeres que habían trabajado siendo niñas en la caldera, cosiendo tabaco, que me contaban sus vivencias, con un antiguo lector tabaquero también, Wow. entonces claro, de alguna manera supongo que me he nutrido un poco de eso. claro. Quiero pensar, o por lo menos, Sí, bueno, no, si no, tú no, me lo no, dices, claro, evidentemente. supongo que espero haberlo conseguido, ¿no? Yo de verdad te aseguro que sí, porque es que además es un libro que recomiendo mucho, porque claro, mi círculo, o sea, hay muchos círculos de aquí de Tenerife ya y de otras islas también, pero es principalmente de La Palma, o sea, yo allí nací, crecí, estuve 18 años de mi vida y sigo yendo. Entonces, siempre que alguien me dice, ¿qué libro puedes recomendar? Recomiendo este a la gente de La Palma porque sé que les va a llegar de una manera especial. Igual que a guay. Lanzarote lo mismo, o sea, en Lanzarote es verdad que no he estado tanto, como me hubiera gustado, la verdad. Siempre voy por trabajo y voy ida y vuelta en el día prácticamente, pero sí es verdad que lo mismo, o sea, la sensación es de sé exactamente por dónde están pasando los personajes, entonces es como, wow, pero es verdad que detrás de eso hay mucho proceso de documentación que también, no sé si es que no se habla de ello o no se le pone el valor también, porque es mucho trabajo, o por lo menos la sensación que me da. Bueno, yo intento, en la medida de lo posible, documentarme mucho. Primero, para poder mentir con conocimiento de causa. Es decir, yo saber que si estoy inventándome algo Claro. que no rompa de Del todo. toda la historia real, por así decirlo, aunque yo intento retratar más una época que un Exactamente. periodo histórico muy concreto, Sí, muy sí. tal. La segunda es verdad que sí que toco un periodo histórico Sí. concreto. Entonces, yo intento documentarme mucho para yo tener claras todas las piezas con las que puedo jugar, pero luego tengo que quitar mucho de la Claro. documentación porque yo sí me he dado cuenta como lector y también, sobre todo como guionista, porque esto todo el oficio que yo tengo de la novela viene del guión, no hay nada más aburrido que alguien que te intente contar todo lo que sabe sobre un lugar. Uf, Entonces cierto. yo intento, en la medida de lo posible, que a veces lo consigo, a veces no, que la historia sea interesante, es decir, que los personajes sufran y hagan cosas, que al final una historia de ficción no deja de ser, Sí, claro. alguien quiere algo y algo se lo impide, ¿no? Entonces yo intento que sea eso, pero dentro de ese contexto, ¿no? Pero intentar no convertirme en una especie de enciclopedia histórica, Sí. porque muchas veces al lector no le aporta nada que tú te sepas tantas fechas. El Literalmente. lector lo que quiere es emocionarse. A mí por lo Exacto. menos me pasa como lector. Sí, Y esto tenía que ver... una cosa que hablamos de Lanzarote ahora que comentaba. La novela sobre Lanzarote tiene una peculiaridad que a mí me gusta remarcar y es que yo retrato una isla que no existe. Porque la novela es justo antes de Timanfaya y Sí. toda la documentación que yo leí al respecto habla del Lanzarote que existía antes de Timanfaya, que es prácticamente un 20-25% de la Claro. isla que quedó sepultada. Que son muchísimas memorias y legados y vivencias de un trozo de una isla que ya no existe. Cierto. Entonces yo lo hablaba con gente allí cuando he estado haciendo promo y demás, que a la gente de Lanzarote también le ayudaba a descubrir muchos rincones de su isla, de los que nunca han oído hablar, porque al final la erupción fue hace 300 años. Literal. Y claro, al final es un pedazo de la isla que se le ha arrebatado el volcán, ¿no? Lo cual también me parece interesante, ¿no? Lo es. Que ha quedado sepultado, bueno, en La Palma evidentemente También. ha pasado ahora también, ¿no? Cuántas casas se han perdido, recuerdos, memorias y demás. verdad que sí. Entonces, bueno, me parece interesante porque es una cosa un poco particular, ¿no? Sí. Que tenemos una isla que ha quedado ahí sepultada, un trozo de isla. No, la verdad es que, o sea, es que ese además me lo acabo de leer hace no mucho, la verdad. Bueno, es que esto se me ha descubierto como una obsesión, la verdad. Fue como, no puedo parar, en plan, por favor. O sea, Qué me lo guay. descubrieron el año pasado de manera totalmente casual bueno, mi pareja que me regaló el primero, el del Secreto de la Indiana, por eso, porque somos de La Palma, tenía como todo el sentido. Pero es que me lo leí así y digo, uy, espérate. ¿Hay más aquí? Entonces él tenía el otro, el de La huésped de la Casa Amarilla, que él me dice, no, yo te lo presto y tal. Digo, pero es que yo lo quiero tener mío también en mi estantería, o sea, te quiero decir, y de hecho este ya es el mío oficial, y es como, necesito leérmelos todos, porque además hay otra cosa que también te quiero preguntar, a ver cómo lo haces, si es que eres consciente o es casualidad, que me encantaría que fuera casualidad, pero el tema de enganchar tanto capítulo tras capítulo, ¿es consciente? O sea, ¿lo haces como sabiendo que vas a enganchar capítulo tras capítulo o no? Me refiero...
Hay libros que tú te terminas un capítulo y dices, bueno, hasta aquí pongo el marcador y hasta mañana. Pero en estos casos, no. En plan, es como, bueno, voy a leerme otro capítulo y me voy a leer otro capítulo. Es como que vas enganchando y no sé muy bien por qué, pero es muy guay. Pues mira, creo que en la mayoría de casos, aquí siento decepcionarte, creo que es causalidad. O sea, porque al final, como te decía, todo esto viene del ejercicio del guión, Claro. en donde estamos acostumbrados a trabajar con escaletas muy, muy atadas. Entonces yo en la novela es verdad que trabajo de forma un poco más libre, pero tampoco tan libre. Vale. Primero, por el tiempo que sé que me lleva el trabajo, y segundo, porque cuanto más controlo yo las piezas de lo que estoy contando, Claro. siento que más poder tengo sobre la historia, Claro, ¿vale? claro. Entonces, yo antes de escribir hago un proceso muy tedioso de documentación, que es verdad que me gusta mucho, y luego un proceso que odio, pero porque es donde de verdad se suda sangre en el trabajo, que es en armar todas las piezas de la historia que vas a contar. Es decir, yo necesito saber qué personas estoy contando, cuál es su debilidad, cuál es su deseo, qué le impide hacer lo que quiere y qué quiere y a dónde va a llegar al final. Que luego eso puede cambiar, ¿no?, a medida del proceso, pero yo necesito tenerlo atado, Claro. sobre todo en la segunda y la tercera novela, en donde, porque la primera era un poco más libre, porque al final yo estoy contando un drama familiar, en donde los propios personajes a mí ya desde el principio eran tan potentes que lo que hago es, bueno, los pongo en un caldo de cultivo en donde vayan a sufrir porque ya tienen una tara que traen ellos, ¿no?, Claro. y unos secretos. En la segunda y la tercera se me suma con que estoy tratando un periodo histórico muy concreto que además quiero marcar, con unas cosas que ocurrieron en la realidad y que me parecían muy potentes, y con una especie de thriller, que en realidad no deja de ser, la tercera es una novela negra y la segunda es un Sí. thriller, en donde yo lo que quiero es ir armando una narrativa que vaya creciendo y que cada vez sea más interesante. Entonces, no es que yo busque, te voy a enganchar en el capítulo, pero sí que intento plantear preguntas Claro. e ir respondiendo otras a medida que voy planteando otras preguntas, Vale. ¿no? Intentando generar la promesa de que al final se te van a responder todas y generarte Claro. la expectativa de que esto va a más. Exacto, es que es exactamente la sensación que me ha dado de, vale, o sea, primero las primeras páginas ya te enganchan, en plan, porque ya te metes con los personajes, ya los tienes en la cabeza, y con un poco lo que puede pasar y empiezas a intuir cosas, pero es verdad que después a medida que va pasando es como quiero más, necesito más. Siguiente paso, por favor, en plan, pero es eso, o sea, me ha pasado bueno, los dos que me he leído concretamente eso, de estar acabando el capítulo y decir, bueno, ya a ver la hora, mañana a dormir, venga, y decir, no, espérate porque necesito un poquito más. Y al final es como una droga en el mejor de los sentidos, ¿no? De decir, necesito más. O sea, de hecho ahora estoy viendo el tercero ahí y es como, por favor, necesito empezar a leérmelo ya, o sea, porque sé que va a pasar exactamente lo mismo. En plan, conozco a gente que ya se lo ha leído y me ha dicho, Débora, es que te va a encantar. Y es como, es que ya lo sé, o sea, lo sé de antemano. Entonces, Qué la bueno, verdad que es muy Juan. guay esa sensación, porque no todos los libros lo consiguen, ¿eh? O sea, me ha pasado también, me gusta mucho leer, entonces hay algunos que me ha pasado de decir, no puedo, lo siento, en plan de dejarlo, o sea, me siento súper, no sé, mal, en plan como que estuviera traicionando al escritor o la escritora, ¿no? Pero es que no bajan, entonces como, o no sé si es que a lo mejor es un fallo de esa parte que también es tan tediosa, pues que no lo están sabiendo gestionar bien, o no lo sé, porque al final el proceso creativo me parece súper complejo, sobre todo para encajar las piezas y lo que tú dices, que al final se te responda todo. Ya, o sea, a ver, también es verdad que hay gente a la que le pasa con mis libros, que tampoco le gustan o no le terminan de enganchar y demás, y yo creo que es totalmente normal. O Sí, sea, a ver, yo creo que hay para gustos colores, ¿no? Como sí, se o sea, suele decir. yo creo que hay gente que no busca exactamente lo mismo que busco yo, por ejemplo, con la novela. Hay gente que También. buscará otro tipo de caminos que también me parecen viables y que a mí también me gusta leerlos, ¿no? Y ese Sí, tipo claro. de caminos. Y es verdad que luego a cada uno le gusta un tipo de historia diferente. Sí. Entonces, bueno, aquí podríamos entrar un poco en profundidad en el tipo de novela o el tipo de literatura que es, porque una cosa que me dice mucho es que mi literatura está asociada a un público femenino, que es una cosa de la que, o sea, yo no es una cosa en la que estoy de acuerdo, pero es verdad que me lo dicen mucho, que es una literatura más femenina. A lo que yo entiendo cuando me plantean eso, Sí. que me lo plantean en presentaciones, en clubes de lectura, en entrevistas y demás, creo que tiene que ver con que, o sea, voy a ser un poco a lo mejor como muy de brochazo, ¿vale? Pero Sí, sí. la narrativa masculina, si es que existe, está más Sí. orientada a grandes biografías, grandes hazañas heroicas y grandes batallas, por así decirlo. Estoy diciendo como muy de brochazo. Sí, sí, pero te entiendo. Y la narrativa femenina podría asociarse más a hablar de lo doméstico, de lo íntimo, de los sentimientos, de las consecuencias de los sentimientos, que a mí personalmente es algo que me interesa más. O sea, no me Sí. interesa tanto contar la gran heroicidad de un héroe que cruzó un río para matar a no sé cuántos soldados, sino que me interesa más ver la historia Claro. de una mujer que se queda en la casa esperando al marido como una viuda blanca o lo que sea. O sea, me interesa mucho más esa pulsión del sentimiento porque la noto un poco más quizás aterrizada al mundo en el que yo vivo, en el mundo como yo me lo imagino.
Sí. Entonces, bueno, se me asocia mucho que me dicen que es como narrativa femenina o literatura para mujeres, literatura de época también, porque Sí. luego hay otro debate con el tema de la novela histórica o También. no, que me dicen que lo mío no es novela histórica, sino de época. Pero bueno, esto ya es entrar un poco en términos de marketing, diría yo. Sí, más bien, pero bueno, es verdad que es interesante también como planteárselo, o sea, yo simplemente disfruto del libro, o sea, es como, A mí me no pasa voy a ir igual. más allá, o sea, si me gusta, pues me gusta, o sea, no voy a entrar, pero es verdad que sí, es verdad que ahí entra, o sea, en los que conozco, o sea, no quiero como hablar del tercero porque todavía no lo tengo como interiorizado, sé de lo que va, pero no lo tengo interiorizado, pero sí es verdad que esa parte más emocional, que es bastante interesante y creo que a día de hoy como que también estamos normalizando mucho hablar de esa parte, creo que también encaja bien, o sea, no sé si es también por el momento que estamos viviendo, que también tiene como ese encaje, no lo sé, pero la verdad que sí, que ahora que lo dices, pues sí me encaja en plan como un poco más en terminología y tal, más técnica, me encaja bastante. Pero bueno, es verdad que más allá de eso, sí que es verdad que hay otra cuestión que te quería preguntar, porque a ver, creo que podemos estar de acuerdo en que vivimos en una época que se basa en redes sociales 100%, en plan que estamos viciados al móvil, de hecho tenemos aquí ahora mismo 3 dispositivos delante de nosotros, más los que tengo por detrás que no se ven, y ¿cómo crees que se puede salir un poco de ese mundo tecnológico para entrar en unos mundos como estos, como los libros? Ni idea. No tengo ni idea, porque yo soy el primero que me distraigo muchísimo con toda la tecnología ¿En que hay. serio? Sí, me distraigo muchísimo. De hecho, además, me distraigo con la falsa intención o con la falsa creencia de que estoy haciendo algo productivo. De que digo, bueno, voy a verme un vídeo de YouTube, que YouTube para mí se ha convertido como una especie de Wikipedia de vídeo, También. donde voy a aprender sobre algo. Oye, Y mira te este vas a las vídeo 2 de la interesante. mañana viendo un tutorial Claro, de no sé qué. claro, o igual pasa con los reels, que de repente te quedas Sí. ahí y cuando te quieres dar cuenta, a mí me pasa y yo digo, llevo viendo 20 minutos viendo boberías de las Sí. que ni me acuerdo. Sí, cierto. O sea, de hecho yo para trabajar, fíjate, me tengo que poner el móvil en modo avión y sacarlo de la habitación, Wow. porque sé que si no me voy a acabar distrayendo. Entonces, muchas veces lo que hago es eso, directamente pongo el móvil en modo avión, Sí. lo saco de la habitación y digo, a ver, si es algo muy grave, me llaman al fijo, ¿sabes? Que todavía tengo fijo en casa. Eso te iba a decir, digo, yo me quedé y digo, yo tengo fijo, creo que sí, pero es que no me acuerdo del teléfono. Yo en lo plan, no sigo me acuerdo teniendo el porque número. viene incluido con la línea de internet, entonces Es lo tengo verdad. ahí y digo, a ver, si hay algo muy grave, la gente que me tiene que llamar me puede Claro, llamar al claro. fijo. No necesito estar conectado a la... Porque hay como una especie de sensación, o por lo menos a mí me pasa, de que si no estamos pendientes constantemente del teléfono, parece como que puede Acabarse el mundo. Sí, y no te das cuenta, ¿no? Sí. Y digo, bueno, a ver, yo creo Hay que relativizar un poco. Exacto, exacto. Digo, aunque sea hacer pausas cada hora y demás. Sí. Pero es verdad que me distraigo muchísimo. Y sobre todo, si no estoy metido en una rutina, como me está pasando últimamente por viajar, por hacer además Sí. muchos trabajos diferentes que me gustan mucho, pero que me tienen muy disperso, nunca termino de aterrizarme del todo Claro. en lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, a la hora de sentarme en el ordenador a trabajar o a la hora de leer o tal, me acabo distrayendo muchísimo. Entonces, no te sé decir, o sea, pues a lo mejor es apagar, poner un filtro en las Puede redes, ser. poner un filtro en internet para controlar el tiempo. Sí, también creo que hay algunos móviles que vienen como con la opción, ¿no? De como configurarlo para que en Limitar, determinados horarios no sí. te salten las cosas Sí. y algo así, me parece. Sí, ¿Que lo sí. uso? No, tampoco. La Yo verdad. tampoco lo uso, pero en su momento sí que lo usé. No era en Instagram, pero era como una especie de reloj que te saltaba para ver cuánto habías usado. Al final del Ah, día te vale. ponía, has usado 20 minutos WhatsApp, 15 minutos Vale, no sé vale. qué. No. Me pasa que en mi caso tampoco para mí no me ayudaba, porque de repente me decía, llevas 2 horas en WhatsApp, pero es que muchas de las cosas que yo hago en WhatsApp son de trabajo. Exacto. Igual que en YouTube, que a lo mejor Exacto. tiene que ver con cosas de trabajo, de Claro. la radio y demás. Entonces, claro, digo, es que tampoco me sirve Tendría que Como tener para- 2 teléfonos, ¿sabes? Exacto. Yo es que, por ejemplo, sí tengo el personal por un lado y el de trabajo por otro, Claro. entonces ahí sí que más o menos me sirve de orientación, pero es verdad que al final con el personal también hago cosas de trabajo, entonces es como, tampoco. O sea, llega un punto que tampoco puedo como diferenciar mucho en ese sentido. Que eso a pero- lo mejor es una cosa que yo creo que, no sé si de nuestro oficio, de nuestra generación, que es que las fronteras entre lo personal y lo profesional se desdibujan diluyen. tanto que yo todo el rato tengo la sensación de que nunca estoy trabajando y al mismo tiempo de que todo es trabajo, ¿sabes? Totalmente. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando contigo, que para mí es tener una conversación normal, pero Sí. yo en el fondo si lo pensara digo, vale, esto es trabajo. Exacto, Es como que o me sea, tengo que cambiar sí. el chip, pero yo no vengo con el chip de Exacto. voy a trabajar, ¿sabes? Entonces todo el rato tengo esa misma sensación. Literalmente. Me voy de viaje a La Palma, digo, qué guay, me voy a La Palma 2 días. Digo, no, pero es que vas a trabajar. Me Exacto. tienes que dar una charla, pero no lo pienso así. Exacto. Entonces se dibuja un poco la Es frontera. Totalmente, o sea, de hecho es que llevo un par de días hablando así como con mi entorno de decir,
es que como que me notan estresada, digo, hombre, a ver, es que como te explico que cualquier rato que tengo es que estoy viendo cosas de trabajo por todos lados, o sea, es como Ya. vivir con el chip conectado Ya. todo el rato, de ir por la calle y decir, ah, mira, ese cartel me gusta porque tiene estos elementos, a lo mejor voy a usar esto para hacer no sé qué. O sea, es como, puedes desconectar. Pero en plan, ya no del teléfono, sino de la vida. En plan, ya es que no puedo con tantos estímulos. Pero es verdad que estamos como en esa vorágine, ¿no? De todo el rato haciendo cosas. El tema de la productividad también, de tienes que estar haciendo cosas. Si no estás haciendo nada, lo estás haciendo mal. Y es como, me gustaría estar de brazos cruzados 5 minutos, ¿sabes? En plan, no quiero Ya. sentirme culpable. Yo digo lo mismo, pero luego cuando me siento 5 minutos con los brazos cruzados, No puedo. me desespero. Yo igual. Me desespero, porque todo el rato, además, yo siempre soy una persona curiosa y me pega que como que tú eres un poco Sí. igual. Y claro, No puedo parar. siempre me paso todo el tiempo como buscando cosas que hacer. Sí. Y si de repente me veo aburrido, empiezo como a inventar, ¿no? A pergeñar cosas nuevas. Bueno, es que hace un momento me empezó a seguir en Instagram una cuenta de una tienda de instrumentos de música. Y dije, esto es una señal del destino para que yo me compre un violín, que llevo años detrás de comprarme un violín y aprender a tocar violín. Digo, vale, ¿de dónde saco el tiempo? Ya. Pero es que me encantaría, realmente es como que no va a ser real de hora, o sea, para. Ya. Pero sí, es todo el rato. O sea, es una conexión constante y no sé, en plan, yo tampoco tengo respuesta. Yo te hice la pregunta a ver si colaba, pero yo tampoco tengo respuesta. Sí que es verdad que creo que cada vez más debemos como ser conscientes de lo que implica toda esta tecnología que nos rodea y intentar un poco salir de ahí por cuestión ya de cabeza. En plan, creo Sí. que es totalmente sano, saludable y necesario. Pero luego también hay otro tema que quería sacar contigo que me parece a mí personalmente muy interesante, que es el tema de la obligatoriedad en las lecturas. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, en el instituto que nos marcaban como 3 lecturas al año, que eran esas 3 lecturas y ya está. Supuestamente para fomentar el gusto por la lectura o el hábito por la lectura. ¿Hasta qué punto crees que eso está bien? No. Todo este tema, no sé. Pues no lo tengo claro tampoco, porque no soy docente ni tampoco hago programaciones de este tipo. Yo personalmente era muy mal lector en la adolescencia y yo empecé a leer primero porque cuando entré en la carrera empecé a leer libros que de verdad me interesaban. Entonces, en mi caso te diría, esto es una cuestión personal, a mí lo que me ha ayudado a leer no ha sido el que me pusieran un libro delante, sino Claro. el que me dijeran que también estaba bien leer este tipo de cosas que a lo mejor a priori, pues yo qué sé, leer un libro sobre cine. ¿Sabes? Que me Claro. interesaba más en ese momento que leer algo que te obligasen, ¿no? De repente encontrar el autor o el tipo de libro, el tipo de género, o el ensayo, lo que sea, que de repente te interese, porque también hay un tema que se asocia a una literatura menor, que ni siquiera estoy hablando tampoco pensando en literatura, pero por ejemplo, a mí me pasa mucho que me gusta el baloncesto y que a veces leo sobre baloncesto. Vale. Pues tengo conversaciones con compañeros para los que leer sobre baloncesto no es leer, no está al mismo nivel que leerte una novela o que leerte un ensayo sociológico, porque es un tema menor, ¿sabes? Vale, sí. Y digo, a ver, pero entonces ¿qué tenemos que leernos todos? ¿La Ilíada constantemente? Entonces, El Quijote, esas claro, cositas. claro, y tengo la impresión de que, o por lo menos el recuerdo que yo tengo, de que en el instituto y en el colegio algunas lecturas obligatorias buscan más intentar introducirnos en la lectura desde un punto súper élite de wow, tu primer asalto a la novela va a ser leyéndote a Buero Vallejo. Y en plan, Total. bueno, a ver, igual tiene que haber otra edad para eso, o otro momento que cada uno lo descubra. Aunque es verdad que sí que tengo buenos recuerdos de las literaturas obligatorias que teníamos, Yo también. pero igual es porque me gustaba mucho. Yo recuerdo leer Claro. Abdel, que era un libro de barco de vapor que estaba increíble. El de Crónica de una muerte anunciada también me encantó Ese cuando lo leí también. y que agradezco mucho que nos lo hubieran introducido. Sí. Pero claro, luego lees otras cosas que no te gustan nada y que tampoco entiendo yo. Pues Luces de Bohemia no entendí por qué nos lo ponían Yo, en por el ejemplo, se lo instituto. descubrí ya en el máster. O sea, ese Claro. en concreto ya me lo leí en el máster y bueno, o sea, la persona más feliz del mundo. Yo iba por Madrid, que hay algunos carteles que dice, aquí Sí, fue es más verdad. estrella, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ah, mira, y súper ilusionada, o sea, ella. Pero es verdad que hay algunos que si te los hubieran puesto antes de manera obligatoria, igual y todo como que no encaja tanto. Por ejemplo, me acuerdo mucho hablar con mi madre de La Metamorfosis, de Kafka, por ejemplo, que lo mismo, yo ese me lo leí ya en el máster, ya tienes una edad, ya tienes un bagaje, ¿no? Y de hecho me encantó, me lo pasé genial con ese libro. A lo mejor hay gente que no le entra, que no le hace gracia. Yo es que me reí. O sea, recuerdo reírme y mi madre por la puerta así como, ¿te estás riendo con ese libro? Y yo, sí. Y en plan, es que a ella se lo mandaron obligatorio en su época de colegio. Dice, a mí me generó un trauma con los bichos, en plan. Y yo, lo entiendo, o sea, lo puedo llegar a entender. Pero es verdad que también, por ejemplo, recuerdo otro de, hablando así de títulos, ¿no? El de Las chicas de alambre.
A mí me encantó, Ah, no lo de conozco, Jordi Sierra y Fabra, me parece que fue. Ujú. Pero vamos, que es un recuerdo que tengo de... Porque la portada no me gustaba nada, era como un poco rocambolesca, o por lo menos lo que yo tengo en mente, que era una mente de 11 años, a lo mejor menos, quizás, no me acuerdo. Era muy pequeña, entonces como que la portada... Pero luego la historia en sí me pareció brutal, o sea, la historia intrínseca que cuenta me pareció súper interesante, entonces fue como, me encantó también Crónica de una muerte anunciada, o sea, es como el típico que cada vez que suena por ahí digo así, ¿sabes? Sí. Como que te acuerdas de manera agradable, pero es verdad que por otro lado también hay otros libros que los tengo guardados, porque yo siempre he sido de los libros en físico, evidentemente, y digo, ay, o sea, es que no me decían absolutamente nada, entonces me parece como peligroso según qué libros, ¿no? En plan, hay unos que creo que son como aciertos seguros, otros no, pero al final es tan personal que no sé Ya. hasta qué punto... Porque también tiene que ver con la temática, Exacto. tiene que ver con el momento en el que te pille, o sea, porque yo he leído libros muy buenos que me han pillado incluso ahora en mal momento y no entras igual, o yo por lo Totalmente. menos no entro igual. Entonces yo me intento meter ahora en la cabeza ya de que si quiero leer algo, que sea algo que de verdad me apetezca en ese momento, porque sé que yo voy a estar remando a favor de la obra y no, Claro. o sea, no diciendo, bueno, ¿cuántas páginas quedan? Tal Bueno, cual. venga, que acabo ya, venga, vamos a intentar llegar hasta aquí, venga, vamos a darle otra oportunidad. Tal O sea, cual. intento en la medida de lo posible leer algo que me guste, Claro. porque es que si no yo creo que me vuelvo loco, porque claro, yo además me paso todo el día o leyendo o escribiendo por trabajo. Entonces, si encima en el hobby que tengo, que puede ser leer, voy a leer algo que no me apetece, es Claro. que me acabo desesperando. Claro. No sé ni de qué estábamos hablando. No, del tema de la obligatoriedad de Lo la de, lectura lo de la precisamente. obligatoriedad, es verdad. Sí, o sea, yo creo que al final ese es un poco el punto. Y luego, evidentemente, creo que es pertinente preguntar también, bueno, hay otra pregunta final, que eso ya te lo guardo para el final, que nos vamos acercando, aunque no me gustaría, pero bueno, la vida es así, de que el tiempo es limitado. Pero bueno, el caso, ¿se puede vivir de la literatura en este caso o de ser guionista en Canarias, concretamente? A ver, en Canarias no lo sé porque yo ahora mismo vivo un poco entre Canarias y Madrid, entonces yo es verdad que ahora mismo vivo de esto, me va bien, estoy bastante contento y a priori la sensación que tengo es de que, bueno, de que en un medio o largo plazo voy a poder seguir viviendo de esto, pero bueno, las cosas cambian muy rápido, o sea, igual mañana la gente deja de leer libros o deja de leerme a mí o les deja de interesar las cosas que yo hago. Lo que yo sí tengo claro es que a mí siempre me ha gustado contar historias, entonces de alguna manera voy a intentar buscar la forma de hacerlo, bien sea en un formato o bien sea en otro. Es verdad que el medio de la literatura es complicado, pero a mí me ha abierto muchas puertas la literatura a las que no habría podido llegar si no fuera por eso. Es decir, Vale. que a lo mejor no solo es la venta del libro, sino también es poder dar charlas con respecto al libro, Claro. poder escribir otro tipo de proyectos de televisión por haber escrito los libros, poder hacer un documental porque has hecho este libro, porque ya has buceado en la historia de un lugar y la conoces. Entonces, bueno, al final, es que en este medio, a lo mejor la gente que no se dedique a esto no lo entiende, pero yo o sea, sé que tú que sí que lo vives a lo mejor en el día a día, lo ves más de cerca. Es que muchas veces tú haces una cosa, pero el resultado nunca va a ser ese exactamente el que tú entiendes. O sea, Totalmente. tú abres una puerta y de repente esa puerta no va a ningún lado, pero se abren otras 4 que tú no esperabas, ¿no? Vas a una charla a la que no va nadie de público, pero la persona que modera esa charla de repente le caes bien y te quiere llamar para otra Exacto. cosa. En el medio del guión esto pasa por 35, o sea, Claro. no existe el currículum en el guión, sino que tú de repente curras con alguien, le caes bien y de repente 3 años después a esa persona le dan una coordinación de una serie Y y te dice, llama. oye, que estamos buscando a alguien joven como tú, ¿qué tal? No sé qué. Y te llaman y no entiendes por qué, porque claro, tú has sembrado una semilla hace 3 años en Claro. alguien a quien le caíste bien y Y y ya. ahora, por ejemplo, puede pasar lo mismo, ¿sabes? Que de repente a ti o a mí nos surja la oportunidad de tener que contratar o de trabajar con alguien y tal, y digo, a lo mejor me acuerdo de ti, te llamo, y es una cosa que ninguno de los dos esperaba. Literal. Entonces, claro, una cosa que sí he ido aprendiendo poco a poco, sin querer parecer que todo lo que hago es networking, porque yo no intento no verlo con esa visión, es que uno nunca sabe dónde están las oportunidades en este medio. Entonces, yo ahora mismo vivo de esto, pero también porque creo que estoy muy abierto a ver las oportunidades. Claro. Mira, de hecho, hace poco estuve con un compañero que es fotógrafo, muy famoso de hecho, Arturo Rodríguez se llama, bueno, hace poco estoy hablando, hace a lo mejor un año hablé con él de esto. Y él me decía que hubo una época en la que él se obsesionaba por intentar que la fotografía que hiciera fuera perfecta, hasta el punto de que ya prácticamente no había ni siquiera manera de distinguir una versión de la otra de las que preparaba. Y se dio cuenta de que mejoraban muchísimo más y de que conseguía mejores ofertas y mejores trabajos
al salir a hablar con gente, compartir con gente del medio y de repente, porque a mí me ha pasado mucho también en el medio del guión, que esto igual a que se le cae un mito a lo mejor a la gente, que es que la mayoría de veces no te contratan porque seas Almodóvar, porque Almodóvar hay uno, sino porque a la gente le has caído bien, Claro. eres simpático, no acosas a nadie laboralmente, o sea que, insisto, es algo que a veces es complicado porque se ven cosas Sí. muy, muy gore en el medio del audiovisual, que Sí. yo además vengo bastante desencantado, he pasado por años de trabajar con gente que de verdad está totalmente mal de la cabeza y a nada que de repente trabajes con alguien que simplemente sea respetuoso y Sí, que te trate mínimamente bien. agradable, Claro, ¿no? la gente de repente dice, oye, que esta persona es simpática, no insulta a nadie, no acosa laboralmente Por a favor. nadie. Te Es lo que el juro. nivel está, vamos... Claro, pero es que a mí en realidad me pasaría lo mismo. Si a mí de Claro. repente me contrataran para coordinar una serie o para ser un productor ejecutivo de un proyecto y demás, yo a quien contrataría no es al que más talento le vea, porque es una persona con la que voy a tener que trabajar mínimo 5, 6, 7, 9 meses, a lo mejor un año, a lo mejor 3. Imagínate que hay segunda temporada de la serie o lo que sea. Sí. Yo quiero trabajar con alguien con quien tenga un buen ambiente de trabajo, que sea simpático, que me caiga bien, con quien pueda tener una conversación más o menos normal y que a ser posible no cometa ningún delito, ¿no? Hombre, por lo que sea lo agradeceríamos, ¿eh? Sí, Ay, entonces yo intento en la medida de lo posible ser más ese tipo de persona para seguir trabajando de esto, que de Claro. momento, bueno, más o menos me va bien. O sea, el lema de ser buena persona en la vida. Es que es súper importante. Básicamente. Mira, tengo una compañera también guionista muy buena, Paula Sánchez, Mm. que de hecho dio una charla hace poco en Dama, la entidad de gestión de derechos, y también en Alma, Sí. el sindicato de guionistas, que hablaba un poco de eso, de que a ella le pasa lo mismo, que de repente se ha dado cuenta de que la están llamando para trabajar por el hecho de que escribe bien, pero sobre todo porque es buena persona también y porque a la gente le gusta trabajar con esa persona, porque escucha las ideas, porque es capaz de nutrir las ideas del otro. Porque venimos de trabajar con gente, y insisto, me pasa, esto lo llevo un poco al medio del guión porque es el que más conozco, pero me ha pasado en el periodismo, me ha pasado haciendo documentales cuando he trabajado para otras personas en otros proyectos pasados, que muchas veces tienes que lidiar con verdaderos tiranos, que con lo que dices, vale, o sea, sí que tienes una reputación bestial, pero te has labrado una reputación a base de humillar a gente Exacto. y de quitarle el sueño y el trabajo a mucha gente. Entonces, Dios, ¿qué necesidad hay? Ninguna. O sea, podríamos hacer lo mismo pasándonoslo Claro, bien. tal cual. Siempre se dice mucho, por ejemplo, de Kubrick, ¿no? Que era un gran director, pero que trataba muy mal al equipo Cierto. de rodaje Sí. y que era un tirano. Y yo así, pero es que necesidad tienes de tratar mal al equipo. ¿Acaso solo van a salir peliculones si te comportas como un dictador? No sé. Yo creo que no, o sea, que el hecho de cuidar al equipo es tan importante como pensar en una idea, o sea, es como, no sé si quizás es una cuestión de egos, ¿no? De como esto lo estoy gestionando yo, pues igual soy quien tiene Ya. la voz cantante, es como, cariño, recuerda que tú, por tu propia cuenta, a lo mejor no serías capaz de hacer todo lo que hace el equipo completo. Y de hecho, yo agradezco mucho que veo que la mayoría de gente, por lo menos con la que yo me relaciono, de nuestra generación, ya viene un poco con esa idea de que hay que dejar atrás el cinismo y ese rollo de ser un atormentado Tal cual. y de hacer sufrir o de venir de sufridor y demás, porque en realidad es un trabajo como cualquier otro, en el que, bueno, pues intentar ser lo más simpático posible y tratar bien a la gente como harías en cualquier otro trabajo. Porque el tema del ego se habla mucho en las cosas creativas, como es obvio, porque al final es una cosa que tú mismo estás sacando a la luz, ¿no? Pero al final es un proceso del que también hay más responsables, que no eres solo tú. Exacto. En cualquier proceso, pues yo qué sé, en mi caso está la editora, la editorial, el equipo de marketing, de comunicación, los libreros, los Sí. lectores, lectoras, la gente que te entrevista y demás, que dices tú, a ver, no ganas nada siendo un antipático con esa gente, también tienes que nada. tratarlo bien porque son tus compañeros de trabajo y porque en el fondo, o sea, al final tú estás compartiendo cosas con gente, de nada sirve ponerte cínico o con el ego de yo soy más que nadie. Total. No sé, yo esa mentalidad como que la veo un poco viejuna y gracias a Dios la veo como Sí. que se está perdiendo cada vez más Yo en espero que esas efectivamente generaciones. sí, que se extinga además, porque creo que ya bastante dura es la vida en general con todo lo que está pasando en todos los niveles sociopolíticos y demás, que no vamos a entrar ahora en ello porque no, pero es verdad que no cuesta nada ser amable. O sea, me pasa, por ejemplo, uso mucho el transporte público y el hecho de subirte y decirle al chofer buenos días, buenas Total. tardes, no te cuesta absolutamente nada y a esa persona que además trabaja de cara al público le puedes hasta cambiar el día, porque tienen que aguantar también cosas que no queremos aguantar. Sí, Entonces, total. no es nada difícil, o estás por la acera, viene una persona mayor y tal con cierta dificultad, pues te apartas, que pase, o sea, creo que hay que recuperar y creo que creo que hay una vertiente, yo creo que se está recuperando todos esos buenos modales, esa buena educación y ese respeto entre todos y todas. O sea, es verdad que luego también ves por otro lado con muchos discursos de odio que a mí personalmente me preocupan,
porque es como ir al colectivo, al más débil, al tal, y dices, pero ¿por qué? En plan, no es necesario, por lo menos es mi manera de verlo, ¿no? De todos somos personas y todos nos merecemos ese buenos días, ese gracias y ese de nada, ¿no? En plan, creo que va un poco por ahí, en plan, como sociedad, creo que al final... Sí, sí, vi un vídeo el otro día de un tipo que decía que cuando señalas a alguien, siempre hay 3 dedos que vuelven hacia ti. O sea, que cuando Cierto. miras a alguien con odio, con rencor o con toda esa bilis que a veces soltamos de la gente, en realidad dice más de ti que de la otra persona, porque Pues sí. en realidad habla de un poco de todo ese ego que tú necesitas como marcar de manera para distanciarte del resto. Y yo creo que no es la solución y, insisto, a mí me parece que es o sea, me genera mucho optimismo el ver que siento que la gente de nuestra generación ya va más por ese camino, ¿sabes? El tema de la salud mental, que cada vez se habla más. ¿Sabes? Yo cuando empecé a trabajar, que tampoco hace mucho, pero yo recuerdo tener una compañera de trabajo que pasó por una depresión y, tío, todo el rato los jefes la llamaban para, oye, ¿cuándo vienes? Oye, ¿cuándo vienes? ¿En Oye. serio? Entonces, claro, tienes una persona, claro, a lo mejor los jefes tendrían 50, 55 años Ya. y generacionalmente no entienden, primero, que esa persona no te tiene por qué dar explicaciones de por qué tiene una baja laboral. Y segundo, que el hecho de que encima esté de baja por una depresión, que tú la estés llamando insistiéndole, metiéndole una peor. presión de que tenga que volver a trabajar, tampoco está ayudando, porque igual tiene la depresión también porque en parte tú estás alimentando eso, ¿no? Efectivamente. Entonces yo veo ya que por lo menos la gente de nuestra generación Sí. empieza a entender más que no solo los daños son físicos, ¿sabes? De me Sino partí una la- pierna, exacto, sino de que exacto. puedes pasar por un mal proceso mental y le Exacto. pasa a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo aguardo el futuro con cierto optimismo con la generación que viene. Yo quiero pensar que sí, o sea, de hecho también en el podcast a las personas que he estado trayendo y a las que voy a seguir trayendo, que ya más o menos está todo hablado, yo creo que para lo que resta de año y parte del siguiente también, son perfiles que tienen como esta base también, en plan de decir, ni todos los jóvenes somos fachas porque se habla mucho de la derechización y de tal y cual, y no es tal que así. Hay muchas personas jóvenes que hacen muchas cosas muy increíbles y de las cuales no se habla tanto, entonces precisamente el espacio este que estoy creando, que quiero generar es ese espacio, valga la redundancia, de demostrar cosas buenas, que también las hay. O sea, a mí a veces me sale la típica publicación de noticias positivas de la semana que seguro que no sabía. Y oye, es que a veces hace falta también demostrar y visualizar, ¿no? Todas esas cosas positivas. Y creo que con las personas que han estado pasando por aquí, y repito, las que faltan por pasar, estoy 100% convencida de que lo que demuestran es precisamente eso, ¿no? Ese camino que también hay de cosas buenas, de gente buena, que hace cosas buenas y que al final vamos todos un poco en la misma dirección. Entonces, también un poco retomar esa idea, ¿no? De que vamos todos a una, de que como sociedad que no todo el mundo tiene que ir mirándose el ombligo, que es lo más habitual. No, en plan, realmente hay una sensación de colectividad que a lo mejor falta darle como el nombre, pero que está ahí. Entonces, no sé, me parece como súper interesante y además te agradezco mucho también toda esta perspectiva que estás compartiendo porque creo que refuerza todo esto. Entonces... Tengo la impresión, no sé si a ti te pasa, de que constantemente tenemos que vivir con la sensación de que estamos en un momento catastrófico, de que el mundo se acaba y de que tal, Sí. y que entiendo que esté esa visión, pero yo al mismo tiempo veo que constantemente es como el mejor momento de la historia en el que podríamos haber vivido a nivel de época, ¿no? De, joder, hay muchísimos avances que antes no teníamos, hay muchísimas cosas que antes no teníamos, que es verdad que luego hay pasos hacia atrás también que se dan, pero el vender constantemente ese miedo, el odio y la tensión, porque sí, joder, a mí a veces me da la impresión de que es una manera un poco de que estemos como constantemente alerta, En alerta, para exactamente. que no podamos disfrutar del momento presente, cuando Exacto. en realidad el tiempo no vuelve. Tal cual. ¿Sabes? Y a veces no disfrutamos de las cosas que estamos viviendo por lo que va a pasar, porque todo va a ser Exacto. catastrófico, porque, bueno, vamos a disfrutar de momento de la cosa Y ya se presente. verá. Exacto, exacto. A veces es la típica frase de esos problemas, en este caso de la deuda del mañana, pero hoy voy a intentar pues disfrutar de esta charla, pasarlo súper mal ahora porque te voy a tener que despedir en algún momento, esas cosas, ¿no? De hecho sí que, o sea, es que ya ha pasado un rato, no sé cuánto llevaremos de grabación, media hora seguro, sobre los 40 minutillos, y sí que es verdad que, bueno, que como te digo, esto va llegando a su final. Pero hay un pequeño bloque que ese sí que lo voy a usar en plan porque lo tenía preparado y me parece interesante, Vale. que es como una cosa muy express, rollo respuestas cortas, pero que va a ser, por ejemplo, la primera preguntilla, rápida, ¿qué libro te hubiera gustado a ti escribir? No me digas La Ilíada, por favor, te lo pido, ¿eh? No. ¿Qué libro me hubiera gustado a mí Bueno, o en escribir? tu caso también película, me vale película. Más por la versión de Mira, guionista. de libro te diría La fiesta del chivo, ¿Vale? de película te diría El secreto de sus ojos. ¿Vale?
No me gustó el libro del secreto de sus ojos, Pero sí la película. pero sí la película es mi película favorita. De hecho, es que no sé si fue esta mañana, no hace mucho con esto de los Oscars, me salió una publicación de por qué los libros siguen en guerra con las películas basadas en el libro y tal. Y me parece también un tema bastante interesante. De hecho, igual, si queremos podemos hacer una pequeña reflexión al respecto, pero es verdad que por lo menos en lo que yo he vivido, en lo que he visto, en plan, los libros que me he leído, que luego los he visto en versión película, ay, como que se me queda cojo, no sé por qué. Vale, pues yo tengo una teoría al respecto, Venga. que no la he compartido además con nadie, porque la mayoría de veces me pasa en clubes de lectura o en presentaciones y tampoco me voy a poner yo a discutir con la Sí, gente en ese muchas veces. momento. Pero muchas veces pasa que siempre se dice, porque me lo dicen muchos lectores y lectoras, de es que es raro que un libro adaptado, la peli sea mejor. Me ha pasado 2 veces, 3 veces. Sí. Y yo lo que siempre digo y lo que siempre pienso es, muchas veces ves una peli que es tan buena que ni siquiera has mirado en los créditos que pone basado en la novela de, porque a veces son Claro. novelas muy pequeñitas que no han tenido tantos lectores, que hacen una peli y tú ves la peli y veremos muchas películas Es verdad. que no asociamos a que son novelas, tipo El Padrino. El Padrino es una novela, El secreto de sus ojos es una novela. Hay muchísimas que son guiones adaptados de Sí. novelas, que son novelas muy pequeñitas y que no nos paramos a pensar. ¿Verdad? Entonces, claro, yo es verdad que a veces cuando tengo ese diálogo digo, es que claro, hay muchas películas que hemos visto que no lo sabemos. Que no las Yo- relacionamos. yo de hecho esto lo he descubierto a raíz de adaptar novelas a series de televisión, Ujú, vale. que en su mayoría son novelas que son muy pequeñitas. Cuando hablo de pequeñitas hablo de novelas que no han sido un mega bestseller. Sí, 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 ok. Que es imposible reconocer a priori que eso ha sido una novela, pero que la historia te interesa. Entonces Vale, la vale. queremos contar, la adaptamos y a veces se hace, a veces no se hace, pero claro que muchas veces la gente va a ver la película sí, porque al final te pondrá pues guión adaptado, un Claro. guión basado en una novela de, o en una novela o en otro formato que Sí. sea, ¿no? Ay, pues ahora me voy a fijar en todas A las mí películas que es que veo. me pasa muchísimo. De hecho, si te fijas en la filmografía muchas veces que ha ganado los Oscars, muchísimas películas que tenemos como en un pedestal Sí. son guiones adaptados, pues lo que te digo, El Padrino, por ejemplo, que la mayoría de la gente no sabe que viene de una novela y que además es una Cierto. novela bastante, para mi juicio, bastante floja con respecto a la película, evidentemente. Vale, vale. Entonces, bueno, yo ahí sí que tengo un poco ese diálogo de que hay novelas que son buenas o que son un buen material también como de caldo de cultivo para una historia posterior. Pues también, la verdad. Te digo, ahora me voy a fijar siempre, en plan, me voy a esperar hasta el final a ver en plan dónde aparece el qué, porque capaz y todo, a raíz de ahí, pues también a lo mejor te aparece el libro en el que está basado, no sé, en plan, me parece como un círculo un poco, ¿no? De conexión. Pero bueno, siguiente pregunta corta, bueno. Si tuvieras que elegir una banda sonora para tú escribir, ¿sería El silencio absoluto o alguna música? Yo trabajo ahora mismo con música porque me ayuda a concentrarme, pero no son bandas sonoras, sino que son, bueno, podríamos decir que son bandas sonoras, son sonidos ambientales Ok, que de alguna manera ejemplifican una época, un entorno o Ah, algo, vale. pero que es muy monocorde, para que no tenga saltos que me desvíen la mente. o sea, no tiene como letra ni nada así, No, es más no, sonoro y solo. tampoco tiene cambios de ritmo como puede ocurrir en una Ok. banda sonora o una película, sino que a lo mejor es un sonido ambiental que más o menos es monocorde, o a lo mejor las olas del mar o el ruido marrón que se pone a veces la gente, que es Sí. un poco la turbina de Sí, los sí, sí, aviones. Pero trabajo más con una música que a lo mejor es durante 1 hora o 2 horas un sonido muy parecido. Vale. Que a lo mejor sea, yo qué sé, pues un violín constantemente sonando parecido y ¿Ves la demás. vida otra vez el violín? Es que voy a buscarme el violín. O igual es el destino, ¿eh? Que de verdad tú no te imaginas las ganas que tengo yo de aprender ese O igual es el instrumento, efecto Pigmalión y yo he Puede dicho ser, el violín puede porque ser tú lo has porque lo mencionado mencioné, puede previamente. Porque puede ser también eso, ¿eh? pero me viene bien, ¿eh? Así ya me voy esta tarde, en plan, bueno, a ver cuál era el perfil este que me siguió. Si al final en realidad es un poco, o sea, me voy a desviar un poco aquí del No te tema, preocupes. pero muchas veces nos pasa, bueno, yo creo que a todos nos pasa constantemente, que contamos nuestra historia hacia atrás uniendo los puntos que nos interesan, ¿no? Sí, Entonces, claro. lo que acabas de decir del violín de repente es como, si tú te quieres creer que lo del violín es el destino, vas a buscar los puntos Literal. que te interesen. Y ahora voy a salir y para- voy a ver una persona cargando un violín. Claro, exacto. O sea, como- 100%. Como cuando de repente yo a veces me estoy mudando y a lo mejor estoy buscando pisos en alquiler y de repente solo ves pisos en alquiler y solo ves inmobiliaria. O, Por ejemplo. o de repente te estás mudando eso y solamente ves empresas de mudanza por la calle. Sí, es verdad. ¿Sabes? Que es como unir puntos que de repente tu cabeza está como más activa pensándolo. Tal cual, tal cual. Luego, otra pregunta era, de estos 3 libros que tenemos ahora mismo, si tuvieras que coger uno para que alguien lo leyera dentro de 1000 años, en plan, como enterrar una cápsula del tiempo, ¿cuál de los 3 sería? El segundo. El de Contra. la huésped de la Casa Amarilla. Sí. Vale, pues nada, me lo voy a leer ya. Esta noche empiezo. Y lo último, pero último 100%, el primer libro es del 2023, el segundo 2024 y el tercero 2025. Estamos en 2026.
Voy a hacer como Quevedo y desaparecer, ¿no? Polines, no. No hagas eso. No, que es verdad que Quevedo volvió. Efectivamente. A ver, ¿sabes qué pasa? Que estoy metido en tantas cosas que he optado por darme un poquito más de margen para tener el libro nuevo. Lo tengo bastante avanzado porque... que hay libro nuevo, ¿ves? Ya está. Claro, a ver, al final, o sea, a mí me parecería muy extraño de repente desaparecer con una cosa... No digo porque me esté yendo bien con la venta, ni con los lectores y lectoras, sino porque es una cosa que me gusta de verdad. Y encima es una... O sea, no te lo he dicho, pero es lo más gratificante que yo he vivido nunca. De repente, una obra que yo he creado desde cero, encerrado en mi casa solo durante mucho tiempo, que ese es un tema que a mí me... O sea, yo nunca había vivido eso, porque yo al final trabajando en guión, pues al final paso mucho tiempo compartiendo ideas con gente, bien sean guionistas o bien productores, el director, el ayudante de dirección, el productor ejecutivo, el productor de la cadena, que es gente que te suele dinamitar mucho también la obra, y de repente estar tú encerrado durante un año, tú solo en tu ordenador, inventándote historias, o sea, es como un poco jugar a los muñequitos cuando eres pequeño, ¿no? Como mover monigotes que no existen, que es una tarea un poco extraña, ¿no? Rosa Montero tiene un libro reflexionando sobre esto, de la idea un poco de esta cosa de dejar volar la imaginación 9, 10 horas al día tú solo en un ordenador, es un poco desesperante. Entonces, ver que de repente haya miles de personas a las que eso les ha resonado, o sea, es decir, hostia, yo siento que estoy loco por momentos, por el rollo, yo qué sé, estás escribiendo el final de una novela y de repente echarte tú solo a llorar. Es en plan de, a ver, te lo has inventado tú, o sea, no vas a... Es culpa tuya, ¿sabes? Claro, o sea, me refiero, yo mismo me he inventado esta historia en mi cabeza y de repente yo estoy llorando por una cosa que yo mismo me he inventado y sobre la que yo mismo estoy reflexionando y corrigiendo cosas en un papel. Pero bueno, de repente luego hay gente a la que le llegan esos sentimientos, es súper gratificante, ¿no? Entonces, dejar de hacer eso que tanto me llena, me dolería tener que hacerlo. Entonces, sigo escribiendo, tengo una novela muy avanzada, pero... me he metido en tantos proyectos que me gustan, que es un problema que me ha surgido porque no es por una cuestión de productividad, que antes sí me pasaba el tener que hacer cosas por ser productivo, sino porque de repente me han surgido muchas oportunidades que todas me encantan, pero que me impiden dedicarme al 100% en la novela. Entonces he decidido pausar un poco el espacio porque yo quiero que la novela esté lo mejor posible. Que evidentemente nunca tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Pero sí que me gustaría tener un tiempo suficiente como para tener una quinta o sexta versión corregida y que no sea el primer vomitado que sale a la calle y que la gente... O sea, por lo menos que yo esté contento con el trabajo que hago. Sí, esa es como la primera parte, ¿no? De tú estar satisfecho y a partir de ahí ya vemos la reacción de la gente. Entonces no sé cuándo va a estar, me gustaría que en 2027, o sea, dejar 2026 de margen para otros proyectos, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé si estará para 2027, espero que sí. Esperemos que sí. O sea, ya te digo que esperamos que sí. Yo también pero por lo menos nos llevamos ese matiz, esas ganas, ¿no? De saber que ya hay algo horneándose, por así decirlo. Y que más pronto que tarde, espero. Conoceremos ese resultado, en qué isla está ambientado, si sigue estando ambientado en Canarias, y etcétera, etcétera. Entiendo que no me vas a responder, pero bueno. Que nos quedamos con esas ganas de seguir en ese mundo literario que has creado y que sigues creando. Y en todos esos otros proyectos en los que andas metido, que no te pregunto específicamente por eso, porque, bueno, me he querido enfocar más en el Día del Libro específicamente y usarte para ello, pero creo que también da pie a que la gente te conozca más allá de los libros, que también creo que es un paso interesante, que te sigan en tus redes. Evidentemente las dejaremos en el copy de Spotify, de todo donde publicamos todo, en las redes sociales, evidentemente. Y Jorge, yo agradecerte enormemente este rato de conversación que ha sido la más agradable, sinceramente, aparte de la ilusión de poder tener una persona como tú aquí con nosotros, y además que, aunque este salga el 23 de abril, este capítulo es el primero que grabamos en interior en nuestro oficial espacio ya por fin, en plan que el anterior creo que ya les había contado que era pues como un poco provisional porque este estaba un poco en obras, pero bueno, ya está. Pero antes de este habrá salido otro que ya también habremos grabado aquí, así que, pero bueno, este es el primero que grabamos y la verdad que me hace mucha ilusión estrenarlo contigo, con Jorge, así que nada, de verdad gracias por este rato, te dejo libre para que sigas creando, por favor, y nada, que nos seguimos viendo, seguimos en contacto y lo que haga falta pues ya sabes que esta es tu casa y que gracias de verdad por formar parte de esta generación atlántica, como siempre digo. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre también, gracias por estar a través de la pantalla, por estar con los auriculares ahí pendientes cada vez que sale un nuevo capítulo, que la verdad que estamos teniendo unos resultados bastante guapos y eso no sería posible si no fuera por personas que están interesadas en lo que se mueva aquí en Canarias, en lo que se va a seguir moviendo. Así que de verdad, muchas gracias y nos vemos como siempre en el próximo capítulo. Chao. Raíces en el agua y miradas hacia el mar, unidos por la historia que nos vuelve a conectar.